moriría en cantidades exorbitantes, y eso debido a que son una mala generación y por eso reciben los juicios de Dios, ¿verdad? Porque sus pecados son peores que los de sus padres. Por eso sobre ellos llega la ira del demonio. Son la tercera y cuarta generación corrupta, porque deberían saber mucho más que sus padres. Es decir, no sabes lo que es república. Algunos de los abuelos estudiaron hasta quinto de primaria. Sin embargo, hoy la mayoría de personas estudió todo, la universidad, inclusive tienen posgrados, no saben lo que es una república, no saben cuáles son los derechos humanos, no entienden qué es la libertad de conciencia. Y sin embargo, hermanos, se esperaba mucho más de esta generación y ellos han decidido pasarse la vida entregados a los placeres, comiendo y bebiendo. Así que la pregunta es esta: ¿qué quiere decir Dios cuando dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos? No quiere decir que Dios castiga a los hijos por la maldad de sus padres o viceversa, ¿verdad, hermanos? Quiere decir que aunque el juicio de Dios es individual, su castigo es grupal, y se debe a que hay muchos impíos en la generación. Y por eso el castigo ahora es grupal, es colectivo, aunque el juicio ha sido individual, porque toda persona es juzgada individualmente. Pero son tantos los impíos que son condenados colectivamente. Eso quiere decir que viene una calamidad terrible a esta generación perversa. Todos mueren al mismo tiempo. Y esto es lo que vamos a estudiar en este video, hermanos. Es tremendo. Y vamos a ver cómo esto que vemos de la tercera y cuarta generación se repite una y otra vez en la Biblia y nos revela que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Es decir, nadie se pudiera inventar esto, porque además lo vamos a probar una y otra vez y vamos a ver también el significado de esa frase. Dios castiga la tercera y cuarta generación. Eso significa que hay un punto en la historia de las naciones que de repente hay una terrible crisis que remueve a las personas de sus cargos, de sus posiciones de poder. Es decir, el gobernante de repente dejará de ser gobernante, el rico dejará de ser rico, el burócrata dejará de ser burócrata, los militares dejarán de ostentar sus rangos, porque viene un terrible remesón estructural en la sociedad. Ahora es a nivel global, porque ahora estamos en la gran Heliópolis. Y yo tengo pruebas para decirlo, hermanos, porque las voy a dar en este video. Cuando viene la tercera y cuarta generación, viene un terrible colapso estructural en la sociedad. Y esto es lo curioso, hermanos, que los reyes de la tierra como que lo saben. Uno pudiera ver que ellos hablan de revolución y saben como que algo se está cocinando. Saben que viene un remesón estructural en la sociedad y viene a través de una revolución. Aparentemente, ¿verdad, hermanos? Es algo que también nosotros hemos podido ver, pero los gobernantes empiezan como que a protegerse de esa revolución, estableciendo cámaras de vigilancia por todas partes, usando la inteligencia artificial con la identificación biométrica. Es decir, pareciera que el asunto estuviera arreglado. Los reyes van a seguir siendo reyes, tienen el poder y nos están vigilando a todos, nadie puede hacer nada. Pero la gran ironía de todo esto es que la misma inteligencia artificial viene a convertirse en el causante de ese terrible remesón estructural en la sociedad. De repente el mundo cae en una horrible encrucijada, ¿verdad, hermanos? Es decir, esta inteligencia artificial lo controla todo, decide cómo te vas a gastar tu dinero, en qué, cuándo y dónde. ¿De qué sirve que tengas dinero? ¿De qué sirve que seas rico si a la final vas a poder gastar lo que te diga la inteligencia artificial?
entonces vemos que la misma inteligencia artificial va a causar un terrible remesón estructural en la sociedad. Por un lado o por el otro, el ser humano, la tercera y cuarta generación, no va a poder hacerle quite a los juicios de Dios. Es de locos. Leamos en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Miremos entonces todo lo que ha dicho Dios en este pasaje bíblico, hermanos. Básicamente es lo mismo que ya leímos en el segundo mandamiento, que Dios visita la maldad de la tercera y cuarta generación. Pero aquí Dios revela que serán juzgados el pueblo egipcio, los habitantes de Canaán, que aquí Dios los llama amorreos, y el pueblo hebreo incrédulo, ¿verdad? Ese pueblo que va ahí como mezclado con el pueblo de Dios verdadero, pero que no tiene fe. Ese pueblo va a ser juzgado, ¿verdad? Son los que tienen la estructura psíquica mala, que ya les mencioné en el video. No tienen super yo, solamente tienen yo y ello. Igual que los habitantes de la tierra de Canaán, igual que los egipcios. El juicio de Dios viene para esa generación perversa, igual como hoy va a ocurrir, como lo voy a probar en el video. Leamos en Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ahí está, ¿verdad, hermanos? Es decir, la maldad del ser humano llega a su colmo en la tercera y cuarta generación. En los tiempos de Abraham, estos habitantes de Canaán que aquí acabamos de leer eran malos, pero como que su maldad todavía no había llegado a un punto en donde Dios ya no se la soporta. Sin embargo, como que hay algo en la mente del ser humano en donde en la tercera y cuarta generación ya, es decir, la maldad del ser humano ha llegado a un límite en donde Dios tiene que intervenir. Es algo de locos que lo pruebo en este video una y otra vez. En este caso, hermanos, como para ir estableciendo un marco teórico, entendamos este concepto, que primero las generaciones están configuradas de esta manera. La primera generación es como el punto de partida. Es desde ahí en donde empezamos el conteo. Y generalmente empezamos desde que ocurre un evento como que de alguna manera importante, ¿verdad? Puede ser una gran bendición de Dios o puede ser un evento histórico. Y desde ahí parte el conteo. Luego, estas generaciones están conformadas primero por el abuelo, por llamarlo así, luego seguiría su hijo, que sería el padre, luego seguirían los hijos del padre, que serían los nietos, y luego seguirían los hijos del padre, que serían los bisnietos. Es decir, las 4 generaciones están conformadas por abuelo, padre, nietos y bisnietos, ¿ok? Ahí tenemos entonces cómo nosotros establecemos este marco teórico para entender cómo hacemos este conteo, ¿verdad? Como ya les dije, el conteo siempre finaliza en la tercera y cuarta generación. Y esto es algo de locos, hermanos, y es como a veces uno dice, ¿cómo es posible? Porque esto se cumple, pero al mismo tiempo es impresionante, porque es como si hubiera un reloj en donde el ser humano empezara de cero a partir de cierto tiempo y como que olvidara todo lo que pasó antes
y de un momento a otro empezara nuevamente y luego de nuevo empezara a olvidarse de todo, es algo bastante bizarro, hermanos. Sin embargo, Dios tiene que ponerle fin a esa generación a través de un terrible evento, y tal vez eso es lo que cause que las personas olviden todo, ¿verdad? Es algo muy interesante. Entonces, la primera generación parte de un evento cataclísmico, un evento histórico, de una bendición de Dios, y en ese momento las personas son testigos presenciales de que Dios existe, de que algo ha pasado, que es evidente que Dios vive, ¿verdad? Luego se esperaría que la segunda generación, que son los hijos del abuelo, de repente entendieran lo que ocurrió con su abuelo y se lo enseñaran a sus hijos, y así los hijos a sus hijos, hasta llegar a sus bisnietos. Pero como que algo pasa y las personas se van olvidando de todo, ya dejan de enseñarle a las generaciones venideras, y de repente cuando ya están en la tercera y cuarta generación, nadie sabe nada de nada. Y eso es de verdad supremamente impresionante, y hace parte de los tiempos en los que vivimos hoy, que las personas lo han olvidado todo. Y por eso de repente Dios tiene que imponer justicia. Y no quiere decir que estas 4 generaciones tengan que vivir por separado. Recordemos que las 4 generaciones pueden vivir al mismo tiempo. No quiere decir que una tuvo que morir para que pudiera empezar la otra, sino que simplemente son 4 generaciones de personas que simplemente puede que estén vivas al mismo tiempo. En general, lo que uno ve es que solo están vivas las 3 últimas generaciones, es decir, los padres, los hijos y los hijos de los hijos, que serían los nietos del padre. Y en algunos casos uno ve que nada más están vivos los padres y los hijos, y que ya murieron el abuelo y el bisabuelo, ¿verdad? Así que a la final también puede ocurrir que las 4 generaciones estén todas vivas al mismo tiempo. Es totalmente normal. Tampoco quiere decir que las personas tienen que vivir cierto periodo de tiempo. Como quien dice, tú solamente puedes vivir 40 años y el otro 40 y el otro 40. No quiere decir eso. Sino que estamos hablando de un ciclo generacional que va desde el bisabuelo hasta el bisnieto, ¿verdad, hermanos? Ahí tenemos entonces las 4 generaciones. Y es curioso, de nuevo, volviendo al tema de olvidarlo todo, nosotros recordamos cómo durante el gobierno de Joe Biden se hizo famosa la frase el gran reseteo, ¿verdad? Y él hablaba de que venía un gran reseteo, y es de lo más interesante porque cada 4 generaciones parece que hay un gran reseteo. Y no sé si ustedes han visto por ahí algunas teorías de cómo en el pasado pareciera que había una tecnología mejor, más limpia, más económica de la que tenemos hoy en día, como que habían vehículos que funcionaban sin gasolina, sin petróleo, y habían todo tipo de inventos. Por ejemplo, había energía eléctrica limpia que podía funcionar sin ningún tipo de cables. Es decir, uno a veces ve ciertas cosas y uno piensa, bueno, esto es como imposible, y sin embargo lo muestran como algo que pasó en el pasado y que fue olvidado por las nuevas generaciones. Y lo curioso del caso es que es de eso que se trata este concepto, de que las personas van olvidándolo todo por alguna razón extraña, tal vez por su propia maldad. Van olvidando el conocimiento de las generaciones pasadas. Hoy lo podemos ver con las personas que no saben, por ejemplo, los remedios que usaba su abuela y que podían ser mucho mejores que los remedios que tenemos hoy en día. Y hay todo un movimiento de personas queriendo volver a los remedios de la abuela. Y también podemos ver en el caso del abuelo su capacidad para reparar lo que se había